Hablemos acerca de la relación médico-paciente, en específico del consentimiento informado y de la objeción de conciencia. ¿A qué se refiere cuando hablamos de consentimiento informado? Consentimiento informado lo podemos entender como el acto de decisión libre y voluntaria realizado por una persona competente por el cual acepta las acciones diagnósticas o terapéuticas sugeridas por su médico tratante, fundado en la comprensión de la información revelada respecto de los riesgos y beneficios que le pueden ocasionar. Y la objeción de conciencia la podemos establecer que es aquella denegación de el servicio que una persona o un médico debe de realizar a un paciente sustentado en convicciones fundamentales. Este consentimiento informado y esta objeción de conciencia tiene esta relación médico-paciente, es decir, en la atención médica. El consentimiento informado, como lo habíamos comentado, es ese acto de decisión libre y voluntario que establece el paciente de aceptar o no el diagnóstico que le ha dado su médico tratante. Hay que tomar en cuenta esta situación, que debe ser su médico tratante el que le va a pedir consentimiento informado. En una urgencia, el médico tratante será el que lo reciba en ese momento, y en un tratamiento urgente pero que no está hospitalizado, es decir, de ambulatorio, será el médico que lleva el tratamiento. Este conlleva un principio de autonomía, es decir, de que el paciente por sí solo acepte o rechace ese tratamiento, porque en este consentimiento el médico le va a estar manifestando las ventajas y las desventajas que tiene el tratamiento médico, y debe quedar por escrito en los formatos que establece la norma oficial mexicana, donde nos habla sobre el expediente clínico, porque en este expediente clínico va a quedar este formato de aceptación o de denegación del tratamiento. Es una libertad de decisión, debe de estar ausente de error, de violencia o de dolo. Debe contener una explicación adecuada, suficiente y comprensible que permita tener una competencia para decidir, y debe estar suscrita por el paciente o por el familiar o el responsable de ese paciente si él no lo puede realizar. Ante la falta de consentimiento, que no le den ese consentimiento el paciente al médico del tratamiento, conlleva responsabilidades administrativas y penales, porque es una violación de sus derechos humanos de un libre acceso a la salud. Es decir, si le dan un formato de consentimiento, pero solo le dicen que le van a hacer un tratamiento, una cirugía para X enfermedad o por X padecimiento, pero no se le explica cuáles son las consecuencias que tendrá en su cuerpo, o consecuencias también psicológicas, está viciado. Será un consentimiento viciado y se puede interpretar como una falta de consentimiento, y dependiendo de las consecuencias del tratamiento puede haber responsabilidades administrativas y penales. ¿Cuál es el objeto de este consentimiento? Bueno, es para el beneficio del paciente. Va a saber su tratamiento médico quirúrgico ajustado a la lex artis ad hoc, es decir, hay que analizar cada caso en especial si específicamente ese tratamiento se está dentro de la lex artis, de la normatividad tanto jurídica como médica, y si todo nos indica, todos los estudios hasta ese momento, toda la bibliografía establece que es el mejor tratamiento,
a realizar. Hay una seguridad del prestador para realizar el acto médico. Si el médico ya sabe que ya le dijo todos los pros y los contras al paciente y éste lo aceptó, se delimitaron los alcances y su entorno. Y esto hace que se refleje una confianza en la relación médico-paciente y el compromiso de ambos lleva como consecuencia un beneficio no solo para el paciente, sino también para el médico. Debe de comprender que el resultado puede ser aleatorio, dada la incidencia en el mismo de múltiples factores, endógenos y exógenos, internos y externos, ajenos al actuar del facultativo interviniente y que puede truncar el fin perseguido. Entonces, muy importante el obtener ese consentimiento. Este se debe llevar a cabo, esa obtención del consentimiento por parte del médico, donde lo debe obtener del paciente directamente, es decir, del titular que verá afectada su salud o mejorada su salud con ese tratamiento. En caso de que él no pueda, tendrá que hacerlo los familiares que estén a cargo de él, no cualquier familiar. Puede ser que exista un conflicto entre familiares, tendrán que pedir, y es muy importante que se establezca qué familiar se hace cargo del titular de ese derecho. Y en caso que no existan los familiares, pues tendrá que hacerse por el representante legal de la persona, ya sea del menor o del anciano normalmente, o de alguien que esté representando legalmente al titular de dicho derecho. Existe la excepción para obtener el consentimiento tanto del titular, de los familiares, del representante legal, cuando la vida esté en peligro inminente o alguna función esencial del cuerpo, en una urgencia donde ya no se puede esperar, ya no se puede establecer que obtener ese consentimiento porque está en peligro su vida o alguna función esencial del cuerpo, se llevará a cabo el procedimiento médico quirúrgico, pero deberá establecerse con plenitud en el expediente clínico. Ahora, hablemos de la objeción de conciencia. ¿En qué consiste la objeción de conciencia? Esta relación médico-paciente se puede llevar a cabo, se debe de llevar a cabo como una obligación por parte del médico, pero puede suceder que el médico se niegue a realizarlo porque realizar ese tratamiento quirúrgico o ese tratamiento en especial al paciente conlleve una situación que sea incompatible con sus convicciones, es decir, haya un choque, un enfrentamiento entre su deber y sus objeciones o convicciones fundamentales de conciencia, éticos o religiosos. El marco normativo de esta objeción de conciencia se encuentra a nivel internacional y a nivel religioso o político. Veamos. Aquí el médico se encuentra en dos situaciones: llevar a cabo el cumplimiento de su deber o no llevar a cabo ese cumplimiento por razonamientos éticos, religiosos y morales. Es decir, existe una colisión entre cumplir o no cumplir con el deber. Las posibilidades de llevarlo a cabo son en forma autónoma y de libertad por encima de la norma. Existe una admisibilidad, es decir, yo en forma autónoma y por encima de la norma me niego a hacerlo. La inadmisibilidad se refiere al cumplimiento de un deber ante cualquier situación y la aceptación condicionada siempre que no vulnere los derechos humanos. Es decir, existen estas tres posibilidades para la objeción de conciencia. No es nada más que me niego a hacerlo. La primera se refiere en específico a aquella situación en que el médico se encuentra de acuerdo a la normatividad, puede aceptar o no aceptar llevar a cabo un procedimiento. Por ejemplo, el aborto. Puede negarse llevarlo a cabo y en forma autónoma y está por encima de la norma, porque la misma norma se lo permite, en apariencia no, pero sí se lo permite, de poder negarse a realizar ese aborto porque sus condiciones
convicciones fundamentales no le permiten realizar esa situación. La inadmisibilidad por cumplimiento, esto se da cuando no importa, de acuerdo al régimen legal, no importa tus convicciones fundamentales, tú tienes el deber de cumplirlo y la norma no te permite o no te deja esa posibilidad de negarte a hacerlo. Y existe una mixta, que es la aceptación condicionada, siempre y cuando no vulnere a los derechos humanos. Es decir, la norma me permite si realizarlo o no realizarlo, o realizar una parte, por ejemplo, si el aborto, yo no estoy de acuerdo en realizarlo, pero si dejo de hacerlo, en ese momento la persona se muere. Es urgente hacerlo. Entonces está condicionada esa admisibilidad o esa inadmisibilidad de la objeción de conciencia. Existe un gran cuadro de normatividad a nivel internacional que se refiere a la libertad de conciencia por parte de los médicos y está en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos y a nivel regional en la Comisión Americana de los Derechos Humanos, así como la Corte Interamericana de los Derechos Humanos ha hecho pronunciamiento al respecto. A nivel nacional se encuentra en nuestra Carta Magna, en la Ley General de Salud y en el Código Penal Federal. Pero existen cuestiones diferentes a la norma. Así, por ejemplo, la Ley General de Salud nos dice que puede haber una objeción de conciencia siempre y cuando no se ponga en riesgo a la salud. Es decir, nuestro país acepta existe una aceptación condicionada a esta objeción de conciencia. Pero existen otras cuestiones periféricas a esta objeción de conciencia. Los principales son los religiosos. Existen múltiples cultos colisionantes entre sí. Políticos, hay regímenes progresivos que te permiten la objeción de conciencia, regímenes de ultraderecha que no te permiten, no existe esa admisibilidad, es decir, son inadmisibles la objeción de conciencia, y los moderados, donde se permite la objeción de conciencia de carácter condicionada. Existen aspectos éticos, morales, amorales, principios filosóficos que conllevan en esa decisión por parte del médico, culturales, una amplia diversidad cultural en nuestro país. De educación se refiere tanto del paciente como del médico. También económicos, cuestiones económicas, en áreas económicas con mayor plusvalía tienen mayor educación, diversidad cultural, más aceptación que las zonas económicas menos progresivas en el país. Debemos de concluir entonces que el consentimiento informado del paciente del tratamiento que se le pretende aplicar por parte del médico tiene sustento en los derechos humanos, basarse en las consecuencias, no solo en su salud de recibir el tratamiento adecuado o de ser posible confirmarlo con una o más opiniones de expertos en la salud, sino en su propia persona, en el ámbito social y cultural. No realizarlo por el profesional de salud conlleva una responsabilidad que puede ser tanto administrativa como penal, al ser una afirmación de este profesional de ser el tratamiento ideal o único que es aplicable y contar con la expertise necesaria para llevarla a cabo. La objeción de conciencia no puede ser tomada con liviandad jurídica y social. El dejar de aplicar los conocimientos en el ejercicio profesional por razonamiento de conciencia moral, religiosa o de cualquier índole puede acarrear resultados fatales para el paciente. Es por ello que un ejercicio de tal figura, en nuestra opinión, debe ser condicionada a la no vulneración de los derechos humanos del paciente. En el entendido que el profesional de la salud es enterado que el ejercicio ético y jurídico de su profesión conlleva la salud tanto física como psíquica del paciente. Agradezco la atención. Buena tarde.